Hola, ¿cómo están? En el marco de lo que hemos abordado respecto del movimiento sindical, vamos a hacer en este video una parte muy preciso para abordar lo que es el movimiento obrero en el Ecuador. Y al respecto, tal vez quepa una primera precisión. A diferencia de lo que ha sido la configuración del movimiento obrero en países como los europeos y en Norteamérica, y podríamos decir que hasta incluso en México y Argentina, obviamente en varios de los otros países las condiciones concretas de nuestro desarrollo económico y social obligan evidentemente a procesos diferenciados en la conformación del movimiento obrero. Nosotros hemos sido sociedades más ancladas en estas visiones todavía propias de la configuración económica agraria y en cierto modo en buena parte para esas épocas de raigambre hasta feudal y por lo mismo con una clase obrera pequeña, totalmente limitada, que obliga efectivamente a que las organizaciones que inician el movimiento sindical ecuatoriano sean precisamente organizaciones que están vinculadas a ramas artesanales o agrícolas. En efecto, las primeras sociedades obreras u organizaciones obreras, como se conocen, nacen, digo, en estos sectores. En 1892, por ejemplo, nace en Quito la que se conoció como la Sociedad Artística e Industrial, eh, con una connotación inclusive propia de la época de lo que ha de entenderse como lo industrial. No se refiere precisamente en ese momento a el empresariado, el sector industrial no entendido como la rama que reivindica o identifica a los sectores empresariales de la producción en la industria como ahora la conocemos, sino en el argot propio de la época que alude justamente a las actividades que están relacionadas con la producción que en cierto modo ya incorporan la máquina a, a esos procesos de creación de bienes. Por eso es que la sociedad artística e industrial vincula tanto a artesanos como a los pocos trabajadores que empiezan a vincularse a estas empresas que ya utilizan maquinaria. En Guayas, igualmente, las primeras organizaciones obreras son obviamente organizaciones vinculadas al artesanado y ahí tenemos la Sociedad de Carpinteros que jugaría también roles importantes en la historia, sobre todo de la lucha obrera, por ejemplo, en noviembre de 1922, ¿no es cierto? Hay una Confederación Obrera del Guayas que igualmente se fundan, estas organizaciones son de inicios del siglo XX y en Quito aparece como ya una primera expresión también de la influencia de la Iglesia Católica, la Central Católica de Obreros, que creo que se funda más o menos en el año 1906 o algo parecido. Los esfuerzos de las primeras organizaciones, inclusive por acumular el conjunto de trabajadores del país, producen en 1909 un primer congreso que intentó justamente configurar una primera asociación, una primera confederación de trabajadores, pero sin mayor éxito. El, en, la medida en que se van desarrollando estas formas capitalistas de producción, obviamente se va también
generando la posibilidad de que los trabajadores entiendan que necesitan ir gestando organizaciones cada vez más amplias, más, diríamos, ligadas a la necesidad de luchar en el seno de sus propias empresas o de las ramas de trabajo. Por lo general, digo, son organizaciones que naciendo del artesanado después van pasando a organizaciones que también van gestándose en las pocas industrias que se van desarrollando, en las actividades comerciales y obviamente en los puertos, por ejemplo, en el puerto de Guayaquil, los estibadores tienen un rol también importante en la construcción de organizaciones. Y en el agro también paulatinamente los cacauteros, por ejemplo, son sectores que logran integrarse también a la construcción de la organización. En el desarrollo de estos procesos surgen ya inclusive organizaciones de carácter más amplio como la Confederación Obrera del Guayas en 1922 y como resultado adicionalmente también de procesos importantes. En el Ecuador se dice que la clase obrera tiene su verdadero nacimiento allá por el año 1922, justamente cuando se produce la famosa eh, revuelta del 15 de noviembre que terminaría bajo el gobierno de José Luis Tamayo y teniendo como gobernador a Jorge Pareja en la masacre de obreros que son lanzados sobre o en el río Guayas y que daría lugar a que inclusive en homenaje a ellos se ponga justamente coronas de flores o cruces de flores que flotan sobre justamente el río y darían lugar a esa famosa novela también de José Joaquín Gallego Lara que se conoce con el nombre de Las Cruces sobre el Agua. En esa acción dicen que participaron la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, la Asociación Gremial del Astillero, la Confederación Obrera de Guayas, la Sociedad de Carpinteros, los trabajadores de la empresa de carros urbanos, los trabajadores de luz y fuerza eléctrica, la Sociedad Hijos del Trabajo, la Sociedad Obrera de Guayas, la Sociedad de Cacahueros Tomás Briones y el Movimiento de Mujeres Rosa Luxemburgo. Y para citar a los más relevantes. Y este movimiento es el que normalmente se recuerda entre los trabajadores del país como el más connotado de la historia de los trabajadores y del movimiento obrero nacional. En 1944 o 45 surge la Confederación de Trabajadores del Ecuador como resultado sobre todo de la agrupación de obreros de todo el país, de trabajadores tanto del campo y de la ciudad, incluyendo inclusive organizaciones de naturaleza agraria que vincula a indígenas en su seno y que es una organización influenciada desde el inicio por partidos marxistas conocidos como el Partido Socialista Ecuatoriano y el Partido Comunista del Ecuador. La Confederación de Trabajadores del Ecuador es la primera organización de carácter nacional con, diríamos, permanencia y de verdadera trascendencia en la conformación del movimiento obrero ecuatoriano. Para los años 60 surge también y como consecuencia de esto que ya se había mencionado anteriormente, la influencia de la Iglesia sobre el movimiento también de trabajadores, surge la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Católicas. Había mencionado ya que en Quito se constituyó la Central Católica de Obreros y después se configuraría como Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Católicas
que inicialmente estaban obviamente bajo la influencia de la Iglesia, pero después pasan a ser manejados o dirigidos por la democracia cristiana, que hasta llega a constituirse como partido político en el Ecuador. La democracia cristiana, diríamos, tiene cierta relevancia en la presencia política porque llega inclusive a tener presidente de la República, como es el caso de Osvaldo Hurtado Larrea, el propio Yamil Maguad, y se dice que incluso buena influencia ha tenido en el seno del correísmo. Rafael Correa Delgado efectivamente surge de esas tendencias de la democracia cristiana. En el Ecuador la democracia cristiana incluso, diríamos, es la partera del social cristianismo. En realidad el Partido Social Cristiano es una derivación inicial de la democracia cristiana, con la circunstancia de que ese partido obviamente abraza posturas de mayor, diríamos, anclaje en la modernidad y en las visiones, inclusive diríamos, del desarrollo capitalista de los años 80, 90, que en donde ya obviamente se gestan posturas más claras para el neoliberalismo. El socialcristianismo es uno de los primeros que en el Ecuador obviamente levantan posturas que están ya orientadas hacia esas perspectivas que sobre todo las multinacionales o las grandes empresas transnacionales habían comenzado a generar para el desarrollo de la globalización. En el caso de la CEDOC, esta ha tenido obviamente en su decurso algunos fraccionamientos y actualmente se conocen a dos organizaciones con un membrete parecido. En primer lugar, la CEDO cambió su última C de católica a clasista, Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, y ahora tenemos a la CEDO CLAT y a la CEDO CUT. La CEDO CLAT que corresponde a una fracción del ACEDO que se ha legitimado como central autónoma y que conserva esta eh, afiliación supuesta, ya no, porque ya la CLAN no existe, pero era parte de lo que era el sindicalismo latinoamericano, la Confederación Latinoamericana del Trabajo, que justamente estaba todavía bajo la égida de sectores de la democracia cristiana. Y el otro sector, la CEDOCUT, que inclusive terminó bajo el control del Partido Socialista y que a estas alturas evidentemente tiene ya una participación un poquito más mixturada de fuerzas políticas al interior. Todas, sin embargo, de izquierda. La CEOLS es una de las centrales sindicales que surgieron en los años 70 como parte de la influencia de lo que se conocía como el sindicalismo libre. En Estados Unidos y en el mundo se constituye la CEOLS, que es la Central Internacional o Confederación Internacional de Organizaciones Libres, bajo evidentemente la influencia de la CIA, la Confederación, la Central de Inteligencia Americana. Ellos son, y claro, obviamente bajo el aporte y la estrategia del Pentágono norteamericano, se configura esta tendencia que está orientada fundamentalmente a combatir el desarrollo de las posturas socialistas en el seno del movimiento sindical y a apoyar todo lo que implica justamente la estrategia de desarrollo de, diríamos, control obrero sobre las organizaciones en todo el mundo y en América Latina, sobre todo porque inclusive desde la perspectiva de la Alianza para el Progreso se plantean oponer
toda la ideología y acciones para resistir, diríamos, al prestigio y al avance que había tenido la revolución cubana en América Latina. Entonces, la CEOLS en el Ecuador aparece justamente siendo una central sindical que tiene ese inicial anclaje. Obviamente que como todo no puede ser eterno, y la dinámica del movimiento también obliga a modificaciones, digamos, hasta de manera trascendental, ocurre que la SEO termina también siendo captada por el Partido Socialista ecuatoriano. Y desde las organizaciones de Pichincha y Guayas, sobre todo, la SEOS termina también teniendo una ruptura con esas posturas de la tendencia del sindicalismo norteamericano y termina en manos de estas posturas también del socialismo, con la circunstancia de que obviamente este sindicalismo que propugna o profesa esta corriente del Partido Socialista, evidentemente más se orientan ya en los años 90 y las décadas actuales a posturas de cierta, diríamos, inclinación a lo que sería una negociación de ciertos intereses para la participación de los dirigentes obreros en ciertos ámbitos del ejercicio del poder. Ahí hay un dirigente que evidentemente ha sido inclusive conocido como un verdadero, diríamos, saltimbanqui, que va de gobierno en gobierno en calidad de asesor laboral y recibiendo obviamente las canonjías y las ventajas que eso ha significado. Es un alto militante y dirigente de ese partido socialista. Sin perjuicio de que también allí hay gente honesta, de que hay gente que ha tenido posturas que evidentemente han dado mucha, que digo, confiabilidad y en su convicción de ser gente que lucha por los intereses y derechos de los trabajadores. Sobre todo la CTE, la CEDOG y la CEDOCUT y la CEOLS conformaron lo que en los años 70 se dio en llamar el Frente Unitario de Trabajadores y que ha pervivido hasta esta época. El FUD ha tenido protagonismo importante en las luchas contra determinadas acciones de los gobiernos, sobre todo en la época neoliberal, a los inicios de la época neoliberal, resistiendo a una serie de medidas antiobreras, modificaciones en el régimen laboral, violación de derechos inconstitucionalmente implementados por diferentes regímenes que han pasado por el país. En el tiempo de Osvaldo Hurtado, huelgas nacionales importantes, en el tiempo de Febres Cordero, en el tiempo de Sixto Durán Ballén igualmente, cuando estuvo Rodrigo Borja también hubo medidas que afectaron tremendamente al interés de los trabajadores. En esos gobiernos ya se implementaron regulaciones para flexibilizar las relaciones laborales, como se ha llamado a ese proceso en el cual se deteriora los derechos de los trabajadores y se mueve el propósito de la legislación a la intención de que los empleadores tengan la facilidad de poder contratar y despedir, por ejemplo, o manipular las jornadas laborales o tener opciones también para actuar en el manejo de la plantilla laboral y su empleabilidad. Y entonces digo, estas organizaciones que conforman el FUD han jugado un rol importante en ese sentido. En el tiempo del correísmo,
fueron más bien movimientos que mostraron mucha debilidad y adicionalmente mucho silencio, en algún sentido hasta complicidad. Para los años 90 surge en el Ecuador también la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Allí tengo la oportunidad de decir que yo fui parte de ese proceso. Y esa central sindical, dirigida también por una organización marxista, eh, evidentemente ha terminado incorporándose al Frente Unitario de Trabajadores. En el camino han surgido igualmente otras organizaciones como la Confederación Sindical de Organizaciones de Trabajadores Ecuatorianos, la CSE, que es justamente la vocera y la representante de la Confederación Sindical Mundial en el Ecuador, que es además la única organización mundial que pervive en este momento a nivel internacional y tiene su representación en la OIT. Con esa confederación, igualmente, y la constitución de otra confederación como la de los trabajadores públicos y la CEDOCLAT, se conforma el Parlamento Laboral Ecuatoriano. En ese proceso también tuve la oportunidad de contribuir a su conformación. Yo diría que en realidad hasta el nombre tiene su origen en un diálogo mantenido entre quien les habla y Jaime Arciniega, que ha sido varias veces presidente de ese Parlamento Laboral, porque su presidencia es rotativa, igual que lo que ocurre en el HUD. Y digo, ese Parlamento ha tratado en la medida de lo posible también dar una alternativa a una organización sindical que no dejando de tener el pluralismo que en este momento es necesario, abandonando tesis sectarias que pudieran seguir todavía siendo las que se mantienen en otros ámbitos del sindicalismo, asumiendo una relación muy fuerte con la Organización Internacional del Trabajo y teniendo adicionalmente una postura muy fuerte respecto de la estrategia del diálogo social y el tripartismo o tripartidismo. Este Parlamento Laboral también ha tenido un rol en estos últimos 10 años o 15 años. Sin embargo, de que estamos ante, diríamos, las normales pretensiones de deslegitimarlo, de impedir su presencia, que no solamente nace del Estado, sino de los propios dirigentes sindicales de otros sectores. En realidad el Parlamento Laboral se crea en el decurso del gobierno de Correa, y cuando me refiero a los 15 años que ha tenido presencia el Parlamento Laboral, me he referido básicamente a las organizaciones que lo conforman. Pero el Parlamento Laboral nace en realidad en el año 2008-2009, cuando ha sido necesario justamente emprender en una alternativa organizativa de los trabajadores, que además justamente de pie a evitar que las organizaciones obreras sean cooptadas por el correísmo. El correísmo terminó constituyendo una Confederación Unitaria de Trabajadores, la CUT, que hasta ahora existe al lado del gobierno morenista y que sin duda alguna es una confederación a todas luces ligada a los intereses del Estado, a los intereses del gobierno, del correísmo, en su tiempo del morenismo, y que actúa como punta de lanza justamente para generar división al interior de los movimientos de los trabajadores. Ellos son defensores normalmente de lo que
el gobierno decide hacer, inclusive en materia de reformas aflictivas a los intereses de los trabajadores. Esta es, además, mi visión de cómo ha ocurrido y son los principales organismos de trabajadores que han existido desde el lado del movimiento sindical en el Ecuador. He querido hacer una referencia muy breve, como les he dicho, sucinta, escueta de esta cuestión, y por eso es que le he trabajado en una video aparte, porque este probablemente no sea materia muy, diríamos, incidental de la actividad académica que tenemos con ustedes. Bueno, hasta allí quedo en esta charla pequeña y más que académica ha sido un poco para recrear algunas cuestiones que también forman parte de mi experiencia personal. Un saludo para todos. Chao.